Bacán. Ese era para hacer todas las lineales, si no me equivoco. Claro, en el fondo las lineales, no todas, pero es un truco en el fondo. De ahora en adelante, tú te tenés que acordar que las ecuaciones diferenciales son difíciles. Ujú. En el fondo no son difíciles, en el fondo de que vamos a estar llenos de casos particulares, en verdad. ¿Sí? En el fondo pocas cosas las vamos a poder resolver en general, por eso vamos tan pedacito por pedacito. ¿Sí? Poco se puede hacer en general. Entonces, cuando yo te pregunto si te acordáis, es más o menos esto que tú me comentáis, ¿cierto? Nosotros vimos EDO de primer orden, grado o orden, ¿cierto? Entonces, el orden significa algo para ti, el, como la máxima derivada que aparece, ¿cierto? Sí, como la exponente, pero ahora el orden. Claro, es análogo al grado de un polinomio, ¿cierto? Entonces, esto sirve, ¿sí? Saber todas estas cosas que te estoy diciendo, por eso quiero que las tengamos ordenadas, porque lo único que vamos a hacer, o lo único que tú vayas a tener que preocuparte de hacer de ahora en adelante, es hacer cosas similares, ¿sí? Vamos a tener que hacer todos los mismos pasos en cada caso particular. Pero tenemos algunos teoremas que sí son generales, ¿sí? Entonces, em, lo que uno se da cuenta es que esto tiene alguna conexión con álgebra lineal, ¿sí? ¿Tú me podrías decir que tiene que ver toda esta tontera con álgebra lineal? Hasta ahora no hemos dicho nada, ¿cierto? Pero para poder pasar al grado 2, al segundo orden, vamos a tener que hacer lo mismo, entre comillas, como conceptualmente, que es de pasar de cálculo 1 a cálculo 2, o sea, cálculo 3, ¿sí? Que es de tener muchas variables nomás. Pero ¿qué te quiero comentar? Nosotros tenemos todas estas definiciones que tú me comentaste de eh, ecuación homogénea, ¿cierto? Homogénea. Este concepto quiero que lo sepamos. Solución al sistema homogéneo y solución a particular. Entonces, el teorema que quería anotar yo, todas estas tonteras yo quiero saber si me tenéis que objetar en algún momento, digo algo muy disparatado o tenía alguna duda, ¿cierto? Ya. Entonces, el teorema son dos, en verdad, varias partes, te tendría que poner varios teoremas, pero los voy a escribir todos juntos. Y es que em, si tú tienes una solución al sistema homogéneo, le voy a poner IC, entonces cualquier múltiplo, ¿cierto? De esto también es solución, ¿sí? ¿Me creí? Sí, Entonces, acá tú te tenés que empezar a fijar, po, ¿qué significa esto para nosotros en álgebra lineal? Eso es todo el único paso inteligente que yo te voy a pedir que hagamos antes de empezar con la cosa. Este es el generado por IC. ¿Sí? Este es un vector. Esa función la vamos a considerar función o vector. ¿Sí? ya.
Entonces yo no sé, ahora no sé cómo decírtelo sin... Quiero preguntarte primero si tú lo sabías y si no, lo tenemos que hablar. Y es que cuando nosotros hacemos ecuaciones nomás, a x uno a uno a dos x dos no sé, más a 3 x tres b uno. No sé si tú te acordáis de que cuando uno resuelve sistemas de ecuaciones lineales, nosotros queremos tratarlos como objetos de espacios vectoriales después, ¿cierto? ¿Qué es lo que se vuelve un vector de de un espacio, de un sistema de ecuaciones lineales? El resultado, ¿no? El resultado, ¿cierto? Nosotros Mm, tenemos que los x1, x2 y x3, en los que cumplen la cuestión, ¿cierto? ujú. Son vectores. La solución, son vectores. Pero de hecho, el espacio de soluciones, o el conjunto de soluciones, estrictamente lo que uno debería decir, es que es un subespacio vectorial. Eso, ¿sí? ¿Te suena eso, no? Sí, De soluciones. Entre comillas, forman un espacio afín que se llama. Porque ¿qué significa un espacio afín? Es, es un generado por un vector, ¿cierto? Pero puede estar desplazado. Eso es lo que nosotros encontramos, ¿cierto? Entonces yo te había dicho de que esto cumple el rol de función particular, o en verdad solución particular, ¿sí? Y esto es solución al sistema homogéneo, o a la ecuación homogénea, en este caso, ¿sí? Entonces, lo que tenéis que interpretar ahora, entre comillas, es que las ecuaciones diferenciales es como un sistema de ecuaciones lineales, pero infinito, continuo, ¿cachai? No sé si tiene sentido esa tontería. Entonces, esto nosotros sabemos cosas de estas cosas, ¿sí? Eso es una recta. No sé si te acordáis de eso, ¿sí? sí. Eso es todo. Entonces, ahora lo que nos va a pasar cuando estudiemos sistemas de ecuaciones lineales es que vamos a necesitar de todo este lenguaje que te voy a decir y a lo mejor te va a parecer un poco más claro, pero aquí, esto es lo que es la ubicación mínima que necesitamos para poder continuar, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el highlight? Nosotros, cualquier ecuación diferencial, nos va a interesar encontrar una solución particular, cualquier función que cumpla efectivamente este asunto, porque queremos resolverlas para todas, ¿cierto? Queremos saber todas las soluciones. Entonces resulta que cualquier solución, esto en cualquier contexto, ¿sí? Una solución general y va a ser la suma de una solución particular más una al sistema homogéneo, ¿cierto? Y las soluciones son únicas, dadas las condiciones iniciales, ¿cierto? Ya, eso es todo. Entonces, ¿por qué te digo tantas cosas? Porque necesitamos mucho lenguaje eh, para decir algunas cosas. Entonces, eso por el lado de ecuación diferencial. Entonces, te quiero preguntar algunos conceptos de álgebra lineal para ver si los puedo ocupar sin decir. Necesito primero que saber lo que es un espacio vectorial, ¿cierto?
No lo voy a decir, pero tú sabes lo que es un espacio vectorial, ¿cierto? Sí, Es un, es un conjunto con dos operaciones, ¿cierto? La suma de vectores, que tiene que ser un grupo abeliano, es conmutativo, asociativo, es bacán. Y el producto escalar, ¿cierto? Escalar. Eh, de esto, a mí me interesa el concepto de combinación lineal. ¿Te acuerdas? mm, creo. De nombre sí, pues, pero no me acuerdo bien. Ya. bien. En verdad es algo muy tonto, por eso te lo quiero decir. Pero no lo podéis olvidar, esto es lo más esencial de álgebra lineal, ¿sí? Si yo tengo dos vectores, b y w, una combinación lineal de ellos es alfa b más beta w. Es- Esto te lo tenéis que imaginar con dibujo, entre comillas, si no, todo se vuelve muy Sí, difícil. ya me acuerdo cuál es la multiplicación de la matriz, ¿o no? No, no, aquí no, es muy sencillo. Una combinación lineal es agarrar algún largo de b, ¿cierto? Eso significa esto, ¿sí? Algún largo de b, algún largo de w, ¿cierto? Si este es b y este es w, claro, poner alfa b es tomar algún largo de este vector, ¿cierto? Tomar beta w es tomar algún largo de este vector y sumarlo es sumarlos nomás, ¿sí? Entonces las combinaciones lineales simplemente son sumas, la operación más básica dentro de un espacio vectorial. Sumas de múltiplos de vectores. ¿Qué te parece? ¿Sí? ¿Me creí? Sí, sí, sí. Entonces, ¿para qué nos sirve esta palabra? No la podía olvidar, ¿sí? Combinación lineal de vectores. Porque resulta que nosotros hemos estudiado vectores como R2 o R3, pero los espacios de funciones también son espacios vectoriales. ¿Cachai? Entonces, queremos ocupar exactamente la misma jerga, porque nosotros ya sabemos álgebra lineal, en teoría, ¿sí? Entonces quiero que hagas la conexión, porque si no esto es ligeramente más difícil. Entonces acá nosotros nos hablaban de dos conceptos con esto. Obviamente esto se generaliza a cualquier número de vectores, ¿sí? Si tú tenías n vectores, una combinación lineal de ellos es cualquier suma de cualquier tipo de múltiplos de ellos, ¿sí? Eso es todo, ¿sí? ¿Te recuerda esto algo? Necesito que lo tengamos muy claro. Mira, veamos un ejemplo. El 3,4 es combinación lineal del 1,2 y el 1,-1, por ejemplo. Nosotros sabemos que sí, en el fondo la teoría de álgebra lineal nos habla de las dimensiones, ¿cierto? Y eso no sé si tú te acordáis. ¿Qué significa que el 3,4 sea combinación lineal de los otros dos? Necesito saber si hay un alfa y un beta, números reales, tales que, claro, alfa por el 1,2 me da beta por el 1-1. ¿Te recordáis de estos ejercicios? ¿O te Sí. suena algo muy descabellado? No, no, sí me suena. Ya, entonces esto pasa cuando 3 es alfa por 1 más beta por 1, ¿cierto? Y cuando 4 Sí. es 2 alfa menos beta. Ujú. Y uno resuelve esto. Entonces Sí, acá sí me aparecen acuerdo. los sistemas de ecuaciones lineales, ¿cachai? Y el colegio y las matrices y método de Kramer y todo este asunto, ¿cierto? Pero yo lo puedo resolver, por ejemplo, si sumo esto, me va a quedar 7 igual a 3 alfa, se mueren los betas, así que alfa es 7 tercios, por lo tanto, el beta vale 3 menos 7 tercios, que es 2 tercios, ¿sí? ¿Me creéis? Sí, Entonces, lo importante de la combinación lineal son los vectores que estoy combinando y estas cositas de aquí, los escalares, son un concepto que nosotros llamamos coordenadas.
En el fondo, si yo te pusiera de base el 1,2, que es este vector de aquí, por ejemplo, ¿cierto? 0,2. uh, y el 1, menos 1. ¿A dónde está el 1, menos 1? Está por aquí, ¿cierto? Se ven parecidos, pero no son colineales. Muy horroroso mi dibujo. Asumamos que algo así. Es que 1,-1 no debería estar debajo de ese. Claro, este es el 1, menos 1. Menos 1. Ah, no, sí tenéis todo. Acá. Ya. Entonces, si estas fueran, ahora tenéis que pensar que todo esto, los cambios de base o considerar una base es considerar un sistema de coordenadas nomás. Eso es todo. Entonces, ¿qué me dice esto? Que el 3,4, que está por acá, no sé, por aquí, ¿cierto? Es un poco feo mi dibujo, pero este es el 3 y ese es el 4. Me dice, en estas coordenadas, en estas cuestiones, usted tiene coordenadas 2 tercios, o sea, 7 tercios y 2 tercios. ¿Te parece razonable o no? Sí. Entonces, el 1,2 tengo que multiplicarlo por 7 tercios para llegar hasta acá. El otro tengo que multiplicarlo por 2 tercios, que es más chico que uno, ¿cierto? Y ahí en este sistema de coordenadas, este vector es la suma de esos dos, ¿cierto? Que nosotros lo tenemos 3,4, pero en términos canónicos es 3 por 0 más 4 por 0,1, ¿cierto? Ah, verdad, sí. Pero este es el original, este de aquí. Yo digo, pero ¿qué pasa si lo Mm. quisiera escribir en otro sistema de coordenadas? En este. Está chueco, está torcido. Y se me ocurrió, yo puse cualquiera, ¿sí? Y resulta que uno puede encontrar es- ¿quién te hace la combinación lineal? Eso es todo. Entonces, lo único que tengo que recordarte, eso, ¿tenías alguna duda de esto? No, me acordé de pana. Bacán, bacán. Entonces, esta es la palabra, combinación lineal, ¿sí? Es poderosa. Si no te queda claro, hay que revisitarlo un poquito, verlo, ¿sí? Entonces, aquí aparecen dos conceptos, el de generador, ¿sí? ¿Te acordáis lo que es un generador de Sí, un subespacio? Entonces, un generador de un subespacio W, básicamente, si es que W em, son todos, se pueden hacer como con los elementos con combinaciones lineales de estos elementos, ¿sí? Eso se llama el span. ¿Y qué es el span? El conjunto de todas las combinaciones lineales, ¿sí? Combinaciones lineales de este conjunto, B1 hasta Bn. Eso. Por ejemplo, ahí lo que nosotros estábamos viendo, acá, estoy preguntando, 3,4 está en el generado por 1,2 y 1, menos 1. Sí, está en el generado. ¿Por qué? Porque el 3,4 es una combinación lineal de estos dos, ¿cierto? Así que de todas las cosas que yo puedo generar con este par, con todos sus múltiplos, en algún lugar toco al 3,4, ¿sí? Y el otro concepto importante es el de independencia lineal. Y este es el que a mí me importa por sobre todas las cosas. ¿Te acordáis lo que significa ser independientemente lineal? no, pero sé que en este ramo lo ocupamos como para todas las soluciones. Sí, pues, En ¿no? el B2. Hay que decirlo, tengo que decírtelo porque una vez que tú me digáis, pero es que esto ya lo vi, ya lo sé, lo entiendo, te va a parecer muy tonto lo que vamos a hacer en Edo, ¿sí? Ya lo sabes, es simplemente enterarte. Pero si no cachamos esta cuestión, puede que sea un poco oscuro. ¿Qué significa que sea LI un conjunto de vectores? Entonces, voy a anotar acá B1, B2, B3.
pero cualquier número de vectores, nosotros principalmente lo vamos a ocupar entre dos vectores. Así que ahí vamos a ver lo que significa la versión de dos vectores. Es LI si ningún BI, ninguno de estos es combinación lineal del resto. ¿Sí? Eso es todo. Esa es la definición de conjunto linealmente independiente. ¿Sí? Definición. ¿Te acordás de esa definición? Sí, pero ¿cómo lo veo la Edo? Es todo lo mismo, es por eso veámoslo con estos mismos ejemplos. Por ejemplo, yo puse el 1,2, le voy a poner B1, y B2, 1, menos 1, ¿cierto? ¿Son LI esos dos vectores? No sé. Entonces comprobémoslo por definición. Entonces, ¿qué significa que es LI? Significa que el B1 no es algún múltiplo del B2. Porque la única combinación lineal que puedo hacer, como son dos nomás, yo digo, este no puede ser combinación lineal de todo el resto, pero todo el resto es un puro vector. Y la única combinación lineal que puedo hacer con un puro vector es considerar todos sus largos. No sé si te parece razonable. Entonces, Sí, sí. eso es lo que tenemos te tiene que hacer sentido porque cuando hagamos de grado 3 o grado 4 o grado 5 va a ser todo exactamente lo mismo de ahora, pero ocupando estas mismas palabras bien, ¿cachai? Como corresponde. Entonces resulta que simplemente cuando tenemos dos vectores, tenemos que ver que ninguno es múltiplo del otro y en verdad basta con ver que uno no es múltiplo del otro, ¿cierto? Entonces lo planteo nomás. Yo digo, supongamos que existe, hay un lambda en R tal que hace esto, lo que buscamos, ¿sí? Un 1,2, el lambda veces el 1, menos 1. Entonces, bueno, eso si es que pasa, el uno tendría que valer lambda y el 2 tendría que valer menos lambda. ¿Me creí? Pero si el uno es lambda, significa que el 2 es menos uno. Y eso no pasa, ¿cierto? No puede pasar, no podemos, no existe tal lambda. Porque ese era nuestro supuesto, ¿cierto? Supongamos que hay un lambda cassette. Por lo tanto, 1, menos 2 es distinto a lambda de 1, menos 1 para cualquier lambda que tú me traigas. ¿Te parece esto razonable o no? Sí, Entonces, sí, sí. decimos, con esto decimos nomás, ¿qué significa esto? Que el 1,2 es linealmente independiente o independiente, ¿cierto? Con 1, menos 1. Eso. Ninguno es múltiplo del otro, pero estrictamente lo que necesitamos es que no sea combinación lineal del resto, ¿sí? Entonces veamos otro ejemplo. Ahora, claro, lo vimos en R2, pero ¿cómo se hace cuando hay más nomás? Entonces te lo voy a decir solo para ser pesado, ¿sí? Eh, teorema o proposición. Después voy a ver otro ejercicio para liquidarlo y verlo como enedo, en verdad, ¿sí? Entonces, un conjunto de vectores, B1, B2 hasta Bn, es Li si se cumple lo siguiente. Em, taran, 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 tan. Claro que cualquier combinación lineal de estos que arme el cero, la única que arma esto es un súper teorema de álgebra lineal.
Y va a ser la última vez que te voy a preguntar si es que te acordáis de esta cuestión. Esto, ¿te recuerda algo? En palabras humanas es un conjunto SLI si su única forma, única forma de armar al vector cero como combinación lineal es multiplicar todo por cero. Cero. En el fondo, esta es la tecnología que te comprueba a todos, a todo el conjunto al mismo tiempo, ¿cierto? Si yo quisiera demostrar que algo es un conjunto LI, tendría que decir el B1, tengo que ver que no es combinación lineal del B2, B3, B4 hasta el Bn, ¿cierto? Después el B2, tengo que ver que no es combinación lineal del B1, B2, de todos los demás, ¿cierto? ¿Me seguí? Entonces uno en Sí, álgebra lineal tiene este súper teorema que dice, ¿habrá una forma de comprobarlos todos de un paraguaso? Sí, está, ¿cachai? Dice, mira, ya, arme nomás una combinación lineal que arme el cero y demuestre que la única solución a ese sistema es que todos estos tipos sean cero, ¿sí? Eso es equivalente a decir que son LI. ya, Es un criterio, una mecánica, es alguien, algo que alguien se dio cuenta, ¿sí? entiendo. Ya. Eso es lo último de álgebra lineal que te voy a decir. Independencia lineal es lo que tú te tenés que acordar. Y para poder hablar de independencia lineal, tenemos que saber lo que es una combinación lineal. Eso es todo. Ya. Entonces, ¿qué pasa en el espacio de las funciones continuas con la suma y el producto escalar de funciones continuas? Continuas. Y la suma de funciones es la suma de funciones y el producto escalar es el producto escalar. ¿Será necesario que lo defina? El producto escalar no. Ya. La suma de funciones es otra función, ¿cierto? Y cuando uno dice, quiero definir la suma de funciones, te voy a decir lo que hace la suma de esas dos funciones. Eso. Agarra lo que vale x, agarra lo que vale g y lo suma. ¿Te parece razonable eso? Fíjate. F más g me da una función. ¿Y eso hace esta función? ¿Me creéis? Sí, Ya, es la suma usual de funciones, ¿no? Pero a veces uno ya, no lo entiende como estructura, ¿no? Y lambda por f es una función que lo que hace es multiplicar lambda por lo que valga f en x. ¿Sí? ya. Lo que uno espera. Pero resulta que esta cosa es un espacio vectorial. ¿Sí? Entonces veamos un ejemplo de dos funciones un ejemplo típico. Por ejemplo, la función x y x cuadrado. Es conjunto LI. Entonces acá te voy a agregar otra cosa a la estructura. Sabemos sumar, sabemos multiplicar, ¿cierto? Por una escalar. Pero tú sabes cuándo dos funciones son iguales. No, Ya. F de F es igual a G, sí, solo sí. Debería escribirlo con otro. Pero es que es con B. F es igual a G, sí, solo sí. F de X es igual a G de X para todo X. ¿Qué te parece? En ya. donde lo estemos comparando, ¿sí? Ahí lo voy a poner. Entonces, cada uno de estos son rectángulos. ¿Por qué te lo digo eso? Porque generalmente tenemos que hacer todo lo mismo que antes, solo que para ver que dos cosas son iguales hay que hacer un paso más, ¿cierto? En el fondo, Ujú, ¿qué puede ser la función x igual? Eso es lo que quiero ver, ¿sí? ¿X es algún múltiplo de x cuadrado? ¿Existe un delta que haga esto?
Veamos, si x es igual a delta x cuadrado, esto tendría que pasar para todo x. En R le voy a poner ahora, porque podemos. ¿Sí? Ya. ¿Existe tal? Hay que ver, ¿no? Aquí lo estamos viendo. Entonces lo que te voy a... Esto lo vamos a tener que hacer todo el tiempo, todo el tiempo. Por eso quiero hacerlo antes de que tenga que ver con nada que ver con ecuaciones diferenciales. Supongamos que existe un lambda en R tal que haga esto para todos los x. Entonces, ¿qué pasa si pongo x igual a 1? Si x vale 1, implica que 1 es igual a lambda por 1 al cuadrado, ¿cierto? O sea, este lambda, como lo tiene que hacer para todos los valores, tiene que hacerlo para el valor 1, ¿cierto? ¿Me seguí? Sí, ¿Y, y qué pasa si le pongo un 2? también va a ser, pues, ¿no? Tendría que Ah, ser no, ah, porque no. aquí está la restricción, mira. Tiene que ser para todos los x. Y si le pongo x1, tiene que ser, po. Y si le pongo 2, tiene que ser. Pero me dice dos cosas distintas, ¿cachai? Para que sea cierto esto de arriba, el lambda está obligado a valer 1. Y para que sea cierto lo de abajo, el lambda está obligado a valer un medio. Ah, contradicción. Entonces, ¿qué pasa? Que no existe. Existe un lambda tal que la función x sea igual a, a la función x cuadrado. ¿Qué quiere decir eso? Que estas dos cosas son iguales para cualquier valor de x. ¿Cachai? Entonces, ¿qué gano con decir eso? Tengo un lenguaje nuevo. Puedo decir la función x es independiente o linealmente independiente con x cuadrado, que son dos funciones, ¿cierto? Sí, Eso. Esto lo vamos a tener que hacer 100 veces, 100.000 por cuestiones. Entonces, mira, ya. ejemplos. Ejemplos clásicos. Uno demuestra, por ejemplo, cuando trabajáis con polinomios, con coeficiente en x, un polinomio de grado n, esto también es un espacio vectorial, ¿sí? Tú demuestras que este conjunto es la base 1, x, x cuadrado, hasta xn, ¿cierto? Porque resulta que todos estos son, esto es un conjunto LI, LI, pero además es generador de todo. Yo cualquier polinomio lo puedo escribir como combinación lineal de estos, ¿cierto? De hecho, esta cosa se llama la base canónica. ¿Te significa algo todas estas palabras? Te las voy a Sí, tirar nomás, porque tú ya hiciste el ramo y ya deberías conectar. Claro, cualquier cosa que tenga estas dos características se llama base, ¿cierto? Esto es una base de los polinomios de grado n, ¿sí? Y tiene n más un loquito, ¿cierto? Porque este es el x elevado a cero. Entonces vamos del cero hasta el n. Entonces resulta que uno demuestra que estos son LI exactamente con el teorema de arriba que yo te dije, ¿sí? ya. Mira, otro ejemplo. Ejemplo famoso. Eh, por ejemplo, seno y coseno son LI, ¿o no? Es más, este conjunto, te voy a poner este conjunto que se llama F, que voy a poner todos los senos de n por x y los cosenos de m por x.
Em, Voy a hacerlos por separado, ¿sí? Ya. Con n, cualquier natural. Acá hay muchas funciones, ¿cierto? Ujú. Está el seno de x, seno de 2x, etcétera. Pero en verdad puede ser entero. Puede tener valores negativos, etcétera. Eh, es un conjunto Lie, ¿sí? ¿Tú has estudiado una cosa que se llama teoría de Fourier o series de Fourier? No. Nunca en la vida. ¿No? ¿Pero te suena? Mm, sí, pero no lo vimos en la U, creo. Lo nombró el profe, sí. Dijo Ya, que le habían quitado la malla, creo. no, tenéis que leerlo. No podéis ser ingeniero y no conocer esto. Es como no conocer las series de Taylor. ¿Te suena la serie de Taylor? No, tampoco. ¿Series de Taylor? No, acuérdate que el otro día tuvimos el atado que no pudiste comprobar algo porque no sabía serie de Taylor. Ah, ya, pero serie de Taylor es como de cálculo uno nomás, po. Uno, Ujú. por ejemplo, uno sabe, descubre que la exponencial es este polinomio. No sé si te suena este resultado. Que uno puede aproximar funciones continuas, funciones derivables, en verdad, con un polinomio infinito, ¿sí? Entonces, esto lo inventó, bueno, harta gente, pero como que lo formalizó Newton, ¿sí? Esta es la famosa serie geométrica, por ejemplo. No sé si te acordáis de esto. Lo La tienes que haber geométrica, sí. visto. Claro, cuando uno ve la serie geométrica se da cuenta, encuentra una serie de potencias en el fondo. Esta, que cuando lo que estoy sumando es chiquitito, puedo sumar infinitas cosas. Entonces aparecen estas aproximaciones de Taylor que se llaman, ¿sí? No te voy a mandar un video de Taylor porque para que te enteres, pero la gracia es de que no es la única. Aproximar funciones complicadas con polinomios, esa es la tecnología, ¿cachai? Por eso uno estudia polinomios, básicamente. No dice las funciones complicadas, no las voy a estudiar, no se puede nomás, ¿cachai? Entonces, ¿qué es lo que uno hace? La aproxima con funciones sencillas. Fíjate. Entonces, acá lo que estamos haciendo básicamente es escribir e de x como combinación lineal. No sé si te parece razonable, ¿no? ¿De quién? De uno x cuadrado, x al cubo, hasta el infinito, porque son infinitos grados. Sí. Pero eso es todo, esto es álgebra lineal, ¿cachai? Entonces, escojo una base, ¿cuál? Esta base como polinómica, ¿sí? ¿Qué significa? Que otras funciones, las funciones bacanes, esta, esa, ¿cómo las puedo escribir? Como combinación lineal de estos polinomios, ¿cierto? Y eso se dio cuenta Taylor y un montón de gente. Dijo, oye, tengo una base de polinomio. Entonces, en vez de ocupar una función, la escribo como combinación lineal de cosas de polinomio. Pero después alguien vino, mucha gente, y Fourier dijo, pero hay otras bases, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo tener seno de nx, coseno de nx, con n de cualquier entero, y resulta que también cualquier función e a la x se puede escribir como combinación lineal de estas cosas, ¿sí? Lo voy a poner así. ¿Te parece demasiado espectacular esta cosa? O ¿No? bizarro, no sé. ¿No? Esta es la teoría de Fourier, que es muy espectacular. Dice que cualquier función, claro, antes la escribís como suma de polinomios, pero ahora seno y coseno son ondas, ¿sí? Entonces dice, este es el teorema de que cualquier onda fea que tú tienes se escribe como suma de ondas simples, ¿sí? Entonces lo que estamos haciendo en la teoría de Fourier es cambiar la base.
básicamente es la que estáis escribiendo. Antes ocupábamos polinomios, bacán. Ahora vamos a ocupar ondas. Vamos a ocupar senos y cosenos nomás. ¿Cachai? Entonces, puede acá que te esté escribiendo muy mentirosamente esto, pero a grandes rasgos eso es la teoría Fourier. Pero todo lo tenemos que hacer antes es hacer un ejercicio. Es decir, pero ¿cómo sabéis que estos forman una base y puedes escribir las otras cosas como combinación lineal de ellos en el fondo? Esa se llama la transformada de Fourier, por si acaso. No, tenéis que conocerlo, ¿sí? Eh, 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 no sé, ver un video de YouTube, a lo mejor después yo te lo muestro en los libros, ¿sí? Pero no tiene sentido que tú estudies cálculo si no vayas a estudiar teoría Fourier. No tiene sentido, es ridículo. No podéis no ser, no podéis ser ingeniero y no conocerlo. Ya. Seno y coseno son LI. Eso, son LI. ¿Qué significa que sean LI? Entonces tengo que ver que seno de X igual es algún múltiplo de coseno de X para todo X. En mi dominio, ¿cierto? Acá suponte que la estamos comparando en todo R, pero podría ser en algo más restringido, ¿sí? ¿Existe lambda en R que haga esto? Entonces tú dices, veamos, po, seno de X igual a lambda por coseno de X. Si X vale cero, ¿qué pasa? Aquí me queda cero igual a lambda, ¿cierto? ¿Me creí? Sí, Pero ¿qué pasa si X vale pi medio? Pi, o 30 grados, quiero poner ahí, o 45 grados. Es cuando estos dos son iguales, en verdad, ¿cierto? ¿Me creí? sí, Entonces, ¿cuánto tiene que valer el lambda? Voy a pasar y son distintos de cero. Lambda tiene que valer uno, ¿cierto? Paso dividiendo el coseno y es la tangente nomás, ¿sí? ya, Entonces tengo dos valores contradictorios para el lambda. ¿Te fijáis? Tengo infinitos valores para lo que se tiene que cumplir al mismo tiempo la cuestión. Rara vez va a pasar eso, rara vez. Tenéis que demostrar nomás que no puede ser, ¿sí? Entonces, por lo tanto, el seno y coseno son independientes. Entonces, ¿por qué te digo toda esta cuestión? Porque estuve leyendo los libros y viendo algunas cuestiones y nadie lo dice. Como que te dicen son funciones de un tipo distinto, son funciones como que se ven diferentes, son independientes, pero no te lo dicen. Tú sabías que eran lineales. Mira, muchos ejemplos, muchos ejemplos. El otro tipo muy típico que te van a pedir es demostrar que a la x es independiente a cualquier otro múltiplo de esto. ¿Te parece razonable? ya, Pero también estas son independientes, entre todas estas son independientes, ¿sí? En el fondo tendríais que decir cuáles son las que son, es cuando una es múltiplo de la otra, ¿sí? Eso es todo. Entonces, ¿tú creís que estas dos son LI? sí, Demuéstralo. ¿Por qué son LI? Digo, bueno, cada vez que trato de escribirlos así, le puedo preguntar por ejemplo, a dos números distintos. Tiene que ser para todo X, ¿cachai? En R en este caso. Entonces, ¿qué pasa si pongo X igual cero? Me dice, bueno, usted tiene un uno acá, y allá tiene un lambda, y allá también tiene un uno. Así que el lambda tiene que valer uno. Sí. Digo, ya, bacán. Pero tengo más valores, tengo todos los valores para preguntar. ¿Qué pasa si X vale un medio, por ejemplo? ¿Qué me queda? O uno, da lo mismo. ¿Sí? Me dice, bueno,
elevado a 1 es lambda por E elevado a 2. Implica que lambda es 1 partido E, ¿cierto? Y eso sabemos que es distinto de 1. Contradicción. No puede haber un lambda que haga esto. ¿Cachai? ¿Me creí? Sí. Ya. Y solo por ser muy, muy, muy pesado, porque te va a pasar cuando, si es que alcanzan a ver órdenes más altos, ¿qué pasa si tuviera más funciones? No sé. Ya. Tendríamos que comprobarla. Uno, este que no es combinación lineal de estos, este que no es combinación lineal de los otros, y este que no es combinación lineal del resto. Pero como me da lata, voy a ocupar la superproposición, ¿sí? ¿Qué va a hacer? Que voy a decir sean alfa 1, alfa 2 y alfa 3 números reales, tales que alfa 1 por x más alfa 2 por e a la x más alfa 3 por coseno de 3x arman la función cero, ¿sí? Este cero siempre tenéis que pensar en el vector cero. Y en este espacio vectorial, el vector cero es la función cero, la que manda todo a cero, ¿sí? Así que tenéis que pensar que si la evalúo en un x, me da cero. Entonces, esto tiene que pasar para todo x, fíjate. Entonces, ¿qué quiero demostrar? Que el alfa 1 vale cero, que el alfa 2 vale cero y que el alfa 3 vale cero. ¿Cómo lo demuestro? Esto es un ejercicio de álgebra lineal. Ya no tiene nada que ver con cálculo o con cuestiones. Yo digo, mira, tiene que pasar para todo x. ¿Qué pasa si x vale cero, por ejemplo? Implica que el alfa 2 más alfa 3 vale cero, ¿cierto? ¿Me creís o no me Sí. creís? Sí, sí, sí. Eso. Entonces ahí vamos a encontrar un sistema. Como tengo infinitos valores para poner acá, seguramente siempre voy a encontrar un sistema acá. Por ejemplo, yo voy a poner acá 2pi. Eh, no sé si te parece razonable. ¿Qué pasa si pongo un 2pi ahí? Ah, mira, 2pi por alfa 1 eh, más e a la 2pi por alfa 2 es igual cero, ¿cierto? Porque el coseno de 6pi me va a dar cero. Ah, claro. Eso. Entonces a la última le puedo poner cualquier cuestión. ¿Sí? O puedo anular el coseno en otro valor. ¿Sí? En bitercios, por ejemplo, algo así. No sé. Algo que te. ¿Coseno en cuánto se anula? En cero. eh, en pi. Bitercio funciona. ¿Sí? Ujú, Entonces me va a quedar bitercio de alfa 1. Eh, ¿Y bitercio cuánto me da? Cero. Entonces acá me queda más alfa 2 de e a la bitercio. Igual cero. Entonces ahí tengo tres ecuaciones, tengo tres incógnitas y ese tiene solución. Solución única, si es que existe, ¿sí? sí. Y si existe una, po, ¿cierto? ¿Cuál existe? Siempre existe esta, Eso ¿cachai? es como la general. Claro, po, porque si yo pongo puro cero acá, no, siempre existe esta porque para el mar al cero, como combinación lineal, siempre puedo llegar y multiplicar todo por cero y que me dé el cero. Y por eso sirve esta cuestión, me dice, si usted intenta armar el cero, la única forma es la que siempre existe, la default, la multiplicar todo por cero. ¿Cachai? No hay otra forma yo de armar esta combinación. Entonces la demostración de este teorema dice, ah, pero ¿qué pasa si existiera una forma? Ah, tendría que haber uno distinto de cero, ¿cierto?
que me arma la Ujú. cuestión, pero si es distinto de cero, lo puedo despejar, ¿cachai? Van a pasar los otros para el otro lado, y como es distinto de cero, puedo dividir. Entonces me quedaría una combinación lineal del resto, ¿cachai? Eso es lo que uno está pensando. Pero eso ya es materia del otro ramo. Pero es la tecnología para llegar a la cuestión. Entonces, así se demuestra independencia lineal de un conjunto de funciones, ¿sí? De un conjunto. Tal cual se hace en álgebra lineal, solo que hay que tener en cuenta que la igualdad de funciones es para todo X. Todos los X que yo quiera para echar a pelear. Eso. Ese es el resumen que yo necesito que tengamos de álgebra lineal, porque si no, es casi imposible hablar de lo que vamos a hacer ahora. ¿Te queda alguna duda, algún comentario, alguna? No, ninguna. Ya. Entonces, mira, veamos lo que tenemos que decir de ecuaciones diferenciales. ¿Está bien? ¿No necesitáis un descanso o algo así? No, no, no. Es que me queda media hora nomás. Oh, Pero, discúlpame. Ya, pero mira, esto va a ser muy sencillo. Las ecuaciones de segundo grado, ¿cómo las tenían escritas ustedes? ¿cómo? ¿A qué te refieres? No, no es mi igual. Ya, porque hay gente que lo anota con una función ahí y hay otros que lo anotan con ya despejado, entre comillas. Así, ¿sí? Pero hay gente que lo No, anota sí así. lo noto. AX más BX y' más CX por Y igual a una F grandota. Y después lo que hacen es decir que esta es distinto de cero y se divide por AX. ¿Sí? Y va a quedar de esa otra forma. No, lo hacemos de Entonces, la otra forma. eso. Te lo comento por si te aparece de esa forma, hay que pasarlo a la otra forma. ¿Sí? A Ya. eso. Entonces, uno tiene ciertos teoremas, ¿sí? En el fondo, Ujú. lo- Creo que el primero es el de coeficientes constantes y después de Abel, creo. claro, em, ¿qué te tengo que decir? Sí, bruto. Se no me acuerdo. Quiero hacerlo de la forma más ordenada posible. Claro, hay un orden en que vamos a estudiar estas cuestiones. Entonces esa es la ecuación general, ¿cierto? Ecuación general de segundo grado. Entonces, ¿qué pasa con esta ecuación general de segundo grado? Que vamos a estudiar casos particulares primero. Entonces, la versión más bebé, el nivel uno, versión cero, entre comillas, o versión uno, es la, la ecuación homogénea de coeficientes constantes. Entonces vamos a inventar la estrategia con el caso más facilito, que es este. Entonces, ¿tú sabes cuál es la solución a esta cuestión? Es para no adelantarme, ¿sí? Entonces, eh, aquí los teoremas importantes son los mismos que vamos a enunciar para todos los demás casos, en el fondo, ¿sí? El principio de superposición. ¿Te suena? Entonces le ponen principio de superposición, pero en verdad es dados y uno y dos soluciones a esta ecuación, a la homogénea, ¿sí? Lo voy a poner. Entonces,
Cualquier combinación lineal de ellas es solución también. Que es lo que estábamos diciendo recién, ¿sí? Entonces, ¿qué nos va a importar? Encontrar soluciones linealmente independientes. ¿Por qué? Porque cuando son independientes, sus combinaciones lineales generan todo el espacio, forman una base, en el fondo. Eso es lo que nosotros vamos a buscar para cada ecuación, ¿sí? ¿Te parece razonable? En el fondo tú podrías demostrar esta cuestión al tiro con lo que hablamos de álgebra lineal, ¿sí? ¿Por qué? Porque una combinación lineal es un alfa por I1 más un beta por I2 y tendría que poner todo esto en la ecuación, ¿cierto? ¿Te parece razonable? ¿Lo podéis ver en el fondo? Aló. Estaba muteado. Ya, sorry. Sí, sí, sí. Entonces, la demostración es muy inmediata, es decir, obvio, pues si la combinación es lineal y estamos igualados a cero, esto, la derivada saca escalares y, y separa sumas, ¿cierto? Ya, pero eso es lo que tenés que empezar a dar cuenta de por qué tiene que ver con álgebra lineal, y es que son funciones, son sistemas de ecuaciones lineales, ¿cachai? Entonces, y por b, ya, igual cero. Y aquí uno factoriza, ¿cierto? Y queda todo lo que corresponde, ¿sí? Entonces, no sé si veis qué es lo que corresponde. Acá me falta un A. No, nada. A, alfa y uno prima, más B, alfa y uno. Me queda dos veces lo mismo, pero con I1 y con I2. Entonces resulta que si yo agarro cualquier combinación lineal de funciones, siempre voy a tener soluciones al sistema homogéneo, ¿cierto? Entonces, ese es el principio de superposición y esto es cierto para en general, ¿sí? O sea, en general, de- para la homogénea, ¿sí? Para la homogénea. No lo podemos olvidar. Es importante que al otro lado acá hay un cero porque me aparecen dos ceros acá, ¿sí? Ya. El otro principio es de la existencia de unicidad, ¿sí? Ahora, existencia y unicidad. Entonces, ¿qué me dice eso? Que si yo tengo ese sistema, el uno, el homogéneo, ¿sí? La ecuación uno, em, con los con casos iniciales, ¿cierto? Existe solución única. ¿Y eso Eso. para qué sirve? Esto sirve para, para lo siguiente, para justificar todo lo que hacemos. Yo te lo digo porque em, en verdad la motivación es el teorema final, que es el que ocupamos nosotros siempre, entre comillas siempre. em, y es que para las ecuaciones de segundo grado, lo voy a anotar como teorema, ¿sí? Para las de segundo, para las que son como uno, ¿sí? Homogéneas, ¿cierto? Lineales, de segundo grado, el conjunto solución o el espacio solución
espacio, porque es un espacio vectorial, ¿sí? Ujú. Es de dimensión 2. ¿Qué te parece? Entonces, el teorema de existencia de unicidad me dice, em, junto con el otro teorema que yo tengo ahí, que cualquier solución es alguna solución particular más una solución al homogéneo. Nosotros lo que estamos haciendo es, esta mitad ya está resuelta en el fondo, ¿sí? Entonces, ¿damos un sistema? Sí. Yo voy a agarrar el sistema homogéneo y tengo teoremas muy brutales para resolver el sistema homogéneo. Eso es todo. ¿Cachai? Entonces, ¿qué me va a decir esto? De que todo este conjunto de teoremas me dice que si usted tiene una solución uno, basta con encontrar una solución 2, una y 2 que sea LI o independiente a I1. Eso es todo. ¿Por qué? Porque si yo tengo dos vectores independientes, automáticamente, como tienen dimensión 2, tienen que ser generadores, forman una base. ¿Cachai? Para eso me sirve este teorema de la existencia, porque me dice, bueno, existen soluciones, bacán. Entonces, cuando la busque, la voy a encontrar. Y además, basta con encontrar dos nomás. Con esas dos, si son independientes, estamos listos. ¿Por qué? Porque por este teorema, en el fondo. ¿Sí? Y este teorema se generaliza. Yo te le digo, pero ¿qué pasa si fuera de orden 3? ¿O por qué me doy toda la lata del álgebra lineal? De orden 3, entonces el espacio solución es de dimensión solución, tiene dimensión 3, etcétera. ¿Sí? Entonces siempre ahora que estamos en grado 2 vamos a trabajar con dos funciones. Pero en grado 3 tres funciones. En grado 4 cuatro funciones, etcétera. ¿Me cachai? Ya. Sí, sí, sí. Entonces, aplicar el método, todos estos métodos, se vuelve un poco ridículo, ¿sí? Mira, hagamos algunos casos particulares. Hagamos el de los coeficientes constantes. Ejemplo, coeficientes constantes. Aquí hay teoría. Se habla de la ecuación característica, ¿sí? Entonces, me dice A y 2 más B y prima más C y igual cero, ¿sí? Esta cuestión me dice todas las soluciones van a ser algo como esto, ¿sí? Busque algo como eso. ¿Te suena este asunto? Sí, Porque ¿cuál es la primera derivada de esto? Es R por E a la Rx, ¿cierto? Y la segunda derivada, R cuadrado R cuadrado. Sí. por Rx. Entonces, si yo reemplazo acá y despejo, me va a quedar E a la Rx por R cuadrado por A más B por R más C, ¿cierto? Entonces, esto, fíjate, esta función siempre es distinto de cero. ¿Me creéis? Sí. Porque es una exponencial. Y cuando digo siempre es distinto de cero, es distinto de cero para todo valor de x. Entonces, para que este producto valga cero, esto tiene que valer cero, ¿cierto? Y esto es una ecuación cuadrática, normal, común y silvestre, ¿cierto? Entonces, ¿qué sabemos de las ecuaciones cuadráticas? Que pueden tener dos, una o cero soluciones, ¿cierto? ¿Me creéis? Sí. Entonces, cuando tiene dos soluciones, le vamos a poner R1 y R2, em, la solución final, la que estamos buscando, va a ser de esta forma. C1 a la E a la R1X más C2 a la E a la R2X. ¿Cachai? Entonces uno empieza a hacer un formulario. ¿Qué es esto? ¿Qué es esta cosa que está acá? No sé si lo podéis interpretar en términos de todo lo que dijimos. Es una combinación lineal de dos funciones, ¿cierto? Sí. Esta función con esa función. ¿Qué es lo que tienen distinto esas dos funciones?
SR y SR, ¿sí? Entonces lo que uno hace para entender esta cuestión dice, mira, encontré un E a la R1X que es solución a la ecuación, ¿cierto? ¿Por qué? Porque eso es lo que resolví, po. Resolví que cuando el R vale R1, esta cosa de aquí vale cero, así que el producto de todo esto vale cero, ¿sí? Pero el E a la R2X también es solución a la ecuación. ¿Qué te parece? Alguien dice, encontré dos soluciones. Eh, pero si R1 y R2 son distintos, significa que el E a la R1 por X es independiente de E a la R2X. ¿Te parece razonable? Sí. Sí, po, porque uno es a la X y el otro es a la 3X, por ejemplo. Ujú. Cualquier cosa distinta que tú me pongas acá, ya voy a poder demostrar con esas cosas que hicimos arriba de que son independientes. Hay que hacerlo, ¿sí? Alguna vez en la vida, ahora me lo estoy saltando. Entonces yo digo, pero por mi super teoremita, yo digo, hay dos, y son independientes. Entonces, hay dos funciones que son solución. Son independientes. Entonces, cualquier solución, si es cualquier solución a la misma ecuación, ¿cierto? A esa cosa de arriba, ¿sí? Hasta ahí. Entonces, tiene que ser alguna combinación lineal de esas dos, ¿cierto? Tiene que ser algún C1, una constante, por el E a la R1X, más alguna constante por, por el otro. ¿Por qué? Por todas las tonteras que hablamos recién. No sé si te parece razonable, ¿sí? Sí. Eso, todos los ejercicios vamos a resolverlos con el mismo modus operandi de encuentro una solución, sí, quiero generar otra solución, y si son independientes, como ya son dos, al tiro, cualquier la solución general, cualquier cosa que tú me traigas, va a ser alguna combinación lineal de estas dos. ¿Por qué? Porque las soluciones tienen dimensión 2 y tengo ya dos cuestiones independientes. No sé si te parece razonable toda esta cuestión. Sí. Es un argumento algebraico. Listo. Entonces, hagamos un ejemplo, por ejemplo, al tiro, de cómo voy a aplicar la fórmula. En el fondo, ahora te expliqué cómo se deduce la fórmula. Y digo, ahora puedo empezar a lo bastardo. No sé, esta. 2i menos 7i prima más 3i. Cero. ¿Cómo resuelvo esto? Entonces, yo digo, si hiciera el cambio de variable, me quedaría, en verdad, la ecuación de acá es mantener los coeficientes y transformarlo en un polinomio, ¿cierto? ¿Te parece? Sí. Cuando ese i2 derivado lo estoy cambiando por un r cuadrado. Ese i derivado una vez lo estoy Mm, cambiando por un r. Y el i ya. lo estoy cambiando por un uno, ¿sí? Pero Que es solamente derivado. cuando... Pero ¿cómo sé cuando este caso de coeficientes constantes me lo va a decir el ejercicio? Tenéis que verlo, po. Mira, acá hay un 2, acá hay un 7, esto es un 7, Ah, y claro. acá hay un 3. Claro, si no es de Si coeficientes constantes, homogénea es coeficiente constante. claro, homogénea, fíjate, homogénea, coeficiente constante. Ya, el toque. Yo digo, mira, si yo hiciera todo ese cambio de variable y todas esas tonteras, en verdad me va a quedar E a la RX por esta cuestión de aquí, ¿cierto? Ya. Entonces a mí me interesa ver cuándo vale eso R, cero. Y aquí, por ejemplo, a mí me gusta intentar factorizar, como, como cuando uno es joven. Eh, Tienen que tener el mismo signo y uno tiene que ser un 3 y uno tiene que ser un uno. ¿Funciona? 2 por 3, 6. Ya, ahí está. ¿Te gustó mi factorización? Sí, no lo había visto, así que sí. ¿Sabía hacer esa cuestión?
Sí, sí, sí. Porque si no, fórmula cuadrática nomás. ¿Sí? No, sí, sí, sí. Pero esto me da las dos soluciones posibles, ¿cierto? Ahí hay dos. Son distintas. Es bacán. ¿Por qué? Porque tengo dos funciones que cumplen esta cuestión, en el fondo. Yo digo, mira, al principio yo dije que mi solución eh, candidata era esa, ¿sí? Entonces tengo solución uno, que con el R1, que es X medio, y solución 2 con el R2, que es un 3, ¿cierto? Son independientes, son LI. ¿Por qué? Porque tienen distintas cuestiones ahí arriba, ¿cierto? Nosotros ya demostramos un poco ver cómo se hace eso. Implica que la solución general, o sea, cualquier solución, esta, tiene que ser C1 por E a la X medio más C2 por E a la 3X. Eso es nuestro primer paso en resolver estas cuestiones. ¿Te parece razonable? Eh, Sí, sí, Ya. sí. Aquí tú ya podías hacer varios ejercicios. Te dejo uno para que lo escribas. Más 2i prima, por ejemplo, igual cero. No lo voy a hacer, pero lo voy a hacer, ¿cierto? Y ahí, aunque no tenga lo tercero, solamente factorizo eso nomás, por cierto. Claro, hagámoslo rápidamente. ¿Cuál es el polinomio que me va a quedar? Si es que hago i igual e a la rx. Me va a quedar r cuadrado más 2r, ¿cierto? Ujú. Y aquí no aparece el i, va a quedar más cero, no más. Y aquí tiene el rx. Pero me interesa ver cuándo vale esto cero. ¿Cuándo vale eso cero? R cuadrado más 2r es r más 2, ¿cierto? Ujú. Entonces tengo r cuando vale cero y r cuando vale menos 2. Entonces, ¿cuál es la solución general? Para esta solución, ecuación homogénea, bla, bla, bla. E a la cero, así que va a quedar 1, ¿cierto? Más e a la menos 2 x. Listo. ¿Cachai? Entonces, como tengo el lenguaje de álgebra lineal, esto se vuelve expedito, entre comillas. Digo, cualquier Ya. solución es combinación lineal de estas dos. ¿Qué significa combinación lineal? Es alguno de estos dos. ¿Cachai? Entonces, aquí viene de por qué es dimensión 2 en el fondo. Y es porque tengo dos condiciones iniciales nomás. La de la derivada y la de la segunda derivada, entre comillas. ¿Cierto? Ujú. O sea, la de la función y la de la derivada, que eran los B1 y B2. Como solo tengo dos grados de libertad, me va a quedar dimensión 3. Pero cuando pasamos a grado 3, necesito tres condiciones iniciales, así que van a ser dimensión 3, etcétera. Ya. ¿Cómo uno pasa a resolver una cualquiera? ¿Sí? No, nos faltan los otros casos. Mira, ¿te queda alguna duda con esto? No, ninguna, ninguna. Ya. ¿Me podrías dejar un tercer ejercicio entonces? Pero para hacerlo yo. Sí, No sé si tenéis por ahí. te mando. No, sí, hay caleta, infinito. Mira, Ya. te dejo otro acá. Eh, I 2' más 2i' más i igual cero. Pero te voy a poner las condiciones iniciales. ¿Qué significan las condiciones iniciales? I en cero vale 5 y prima en cero vale 3. ¿Sí? Que cuando encuentres la Ya. combinación lineal, vaya a tener que evaluarla. ¿Sí? Voy a decir, bueno, pero Ah, I en ya, pero cero. es el paso final solamente. Claro, claro. Si lo Ah, tuviera ya, que ya. hacer allá, diría 5. Pero tiene que ser C1 por E a la R1 por en cero, ¿cierto? Etcétera. Eso. Ya. Entonces, eh, a eso me refiero con las condiciones iniciales. Cuando te dan las condiciones iniciales, la solución tiene que ser única. ¿Cachai? Entonces, ¿qué significa eso? Que vaya a encontrar un C1 y un C2 en tu producto final. Pero te lo dejo ahí para que lo hagas. Ya. Ya. ¿Cuánto rato alcanzo? Hablemos 5 minutos de lo, Sí. de lo que sigue. Ya, mira. Sí, intentemos terminarlo si es que podemos. Eh, ¿Cuál es ahora? Claro, yo te dije qué pasa. Encontramos esta ecuación. AR cuadrado más BR
más CR, o sea, mm, más C, y veíamos cuando esto vale cero, ¿cierto? sí. Y vimos el caso en que las dos eran distintas, ¿sí? ¿Qué pasa si R1 es igual a R2? En el fondo es cuando el discriminante vale cero. Me da una pura solución a esta cuestión. Ah, ya. Em, no sé si anoté algún ejemplo por acá, pero hay que hacer algo distinto. Em, ¿Te suena la palabra el Gronskiano? Te voy a anotar la fórmula, ¿sí? Sí. Eh, entonces, claro, me queda que si son las dos, uno va a generar una, una, una solución uno, que es la que me dé con esta cuestión nomás, ¿cierto? Pero si uno le mete mano, la solución 2 es esta. Eso es todo. Esto es lo que hay que acordarse de este caso, en el fondo. ¿Sí? Me están dando una sola. Y esta es la primera vez que uno hace el ejercicio de, me da una, pero no tengo cómo extraer la otra. Entonces uno dice, bueno, lo voy a hacer por inspección, que se llama. Digo, bueno, voy a encontrar otra solución. Esta, mira, se me ocurrió también. ¿Por qué? Porque esta también era una candidata, como natural. Tú decías, la exponencial siempre es como solución de las ecuaciones diferenciales. Voy a ver si funciona. Entonces resulta que uno puede comprobar que es solución a la misma ecuación. Acuérdate que la ecuación es esa AI 2 BI prima más C igual cero. ¿Sí? Que es solución a, a esta, ¿cierto? Y además es independiente de I1. Por lo tanto, ¿cómo es la solución general? Bueno, solución general es IX, alguna combinación lineal de esas dos cosas. E a la R1X más C2X por E a la R1X. Y esto me da, se puede factorizar algo. E a la R1X por C1 X más X por C2. Entonces eso, uno se puede empezar a aprender estas fórmulas, pero tenéis que haber visto, tenés que hacer tenerlo anotado. ¿Sí? Eso, ¿qué te parece esta cuestión? Bien, bien, bien. Mira, veamos un ejemplo al tiro. Eh, el ejemplo que te di ahí arriba. Discúlpame, porque muy brutamente eh, te voy a mandar los otros ejercicios para que no sean estos mismos. ¿Te parece? Ya. Porque los hice harto. ¿Cuál es la ecuación de este que me queda? Esa, ¿cierto? Esta se llama ecuación característica, por si acaso. Em, Esto es R más 1 al cuadrado nomás. ¿Sí? Así que tengo una pura solución. ¿Me creéis? ¿Eh? Entonces, tenemos esta solución, que es la solución uno, que es menos X, ahí, ¿cierto? Y al tiro, como es única, yo sé por la cuestión de arriba que voy a poder armar la que es X por E a la menos X. ¿Sí? Listo. Bien. Entonces, ¿quién es la solución general? El C1 por E a la menos X, más algún C2 por X por E a la menos X. Eso. ¿Cuántos casos de sin solución? Si no hay solución, no lo voy a mirar ese. Estos son los únicos dos casos interesantes para nosotros. ¿Sí? ¿Te queda alguna duda con este caso particular que hay que sabérselo nomás? ¿Sí? No, ninguno. Ya. ¿Por qué hay Ninguno. que sabérselo? Porque no sé, ahora vamos a tratar de ver cada vez casos más, son puros casos particulares.
eso, nos quedaría pendiente ver el método de Abel en el fondo, lo, Ya. Y el variación método de de, parámetros. claro, mira, lo que te voy a decir Campo. es mostrar el método de ¿Qué Abel pasa? como particular. Pero antes, disculpa, pregunta. ¿Aló? Espérame un poco, porfa. Sí, 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 sí. Ya, ahora sí, disculpa. Ya. No, eso es para poder hablar de esto rápidamente, tengo que dar una definición. ¿Te suena una cuestión que se llama el Gronskiano? Sí, ¿En serio? Ah, bacán. es Esto, que creo que vimos un caso así en clase, no me acuerdo. ya. Entonces, el Gronskiano tiene, lo voy a definir, ¿Era una matriz lineal o no? ¿O lo estoy inventando? es un determinante de una matriz, sí. Ah, ya, bueno, sí, Soluciones parece. a una EDO de la general, ¿sí? A una homogénea general, ¿sí? Homogénea de segundo orden. Eh, homogénea, es importante. Entonces, no necesariamente de coeficientes constantes, es cualquiera, ¿sí? Ya, Lo voy a anotar acá, así. Ah, no, es lo que tú pensáis, ¿sí? I dos prima más B, bla, 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 ¿cierto? ujú, Homogénea. Entonces, el Gronskiano de estas dos es lo que se llama el determinante de I1, I2, I prima 1, I prima 2. Y es algo, no sé, es un objeto raro, ¿sí? No, no quiero hablar si es que te voy a confundir, pero es un resumen de varias cosas, ¿sí? Esta combinación aparece mucho, ¿no? ¿Sí? Eso es todo. Entonces, ese es el Gronskiano. ¿De qué nos sirve? En primer lugar, nos dice para ver cuándo dos funciones son LI. Son LI, sí, solo sí. El Gronskiano entre estas dos cosas es distinto de cero. ¿Qué te parece? Entonces, bien, bien, bien. lo podremos, uno puede hablar de definición de ley, pero el Gronskiano me da un teorema. Me dice, pero si de todos modos vaya a estar calculando Gronskianos, eh, apréndete esta cuestión, ¿sí? Ujú, Entonces ahí uno puede hacer volver a hacer estos ejercicios de ver independencia lineal, ¿cierto? Por ejemplo, ve de nuevo si seno de x cuadrado es LI con, no sé, pues con x elevado a x, ¿cierto? ujú, Hazlo tú, no lo voy a hacer. Pero ¿qué hay que hacer? Eso es f, eso es g, tengo que calcular f', g', calcular el determinante y ver que es distinto de cero, ¿sí? Y cuando digo distinto de cero, es distinto de la función cero, acuérdate, como ya, función. O sea, tiene que ser distinto de cero para todo x, ¿sí? En el dominio o en el intervalo donde estamos viendo el asunto, ¿sí? Ya, entonces el Gronskiano es nuestro amigo, eh, pero el teorema de Abel o la fórmula de Abel, es lo siguiente, es una cuestión, quiero que hagamos el ejercicio. La fórmula de Abel es para resolver, ¿cómo que se llama? Las homogéneas generales. Me dice, si I1 y 2 son soluciones a la homogénea, ¿cierto? A la que anotamos acá. Esta, ujú, esta yo creo que le tenía el nombre uno, ¿sí? Pero puede que me esté equivocando. Pero a eso me refiero.
Em, bla, bla, bla. Ah, disculpa. No, lo tengo escrito ligeramente distinto. Voy a ocupar esta, sin despejar. ¿Sí? Ya. Porque ahí te voy a preguntar si es que tenemos una fórmula parecida para la cuestión de haber, porque se puede dejar en términos del Gronskiano o se puede dejar resuelto, un paso más. Entonces, este Mm. lo vais a entender completamente. Entonces, eh, claro, uno demuestra una seguidilla de cosas. Uno demuestra que el a de x eh, por la derivada del Gronskiano es igual a la primera solución por a por esto depende de x, ¿cierto? Pero a ese voy a no anotarlo. Y eso es un menos. Cara de palo, en el fondo, si tú deriváis el Gronskiano y ocupáis nuestras habilidades de cálculo, regla de la cadena y esas cosas, te va a llegar a este asunto, ¿cierto? Y si uno despeja, lo puedes resolver, ¿sí? No sé si te parece razonable. Pero lo voy a anotar la fórmula final nomás. Si uno se pone pesado con esa cosa de ahí arriba, te queda esto, ¿sí? Hay algunos que me dicen que esta es la fórmula de Abel, ¿sí? Versión uno, ¿sí? Pero uno puede resolver esta ecuación diferencial para W. ¿Lo habéis visto de esta forma o algo parecido a esto? Eh, lo dije, pero estaba muteado. Dije, no me suena, o sea, es que no me acuerdo cuál de las dos notaciones la ocupaba la profe. Veamos, mira, si esto es una ecuación diferencial de variables separables, ¿cierto? Entonces me va a quedar dw dividido el w, ¿cierto? Igual a Ujú. menos b de x partido el a de x. Por eso hay veces en que esta despeje lo hacen antes, ¿no? ¿Sí? Y esto lo puedo integrar. Y acá me va a quedar el logaritmo natural del Wronskiano igual a la integral de menos b x partido a x, que ese después nosotros le ponemos p de x nomás, ¿sí? Que es el que está acompañando al de ahí. Y después a esto tomo la exponencial, ¿cierto? Y hay una constante acá, porque este queda con una constante y esa constante la tiro para acá. Ya. Esta es la fórmula de Abel como 2. Este sí ya se tiene que parecer algo a la fórmula que te tienen que haber dado, Sí, ¿o no? Sí. sí, sí, sí. Entonces, muchas veces a este polinomio se le pone p de x. Eso es todo. Entonces, cuando estamos de esta forma, 0, la fórmula queda así. El Gronskiano de las dos soluciones que tenemos eh, va a ser a la integral de menos p de x, eso, por una constante. Y eso es todo. Este es el famoso fórmula de Abel, pero en el fondo hay que resolverla. La gracia de esto es que esto es algo, ¿cierto? Es I1 por I2, 2 prima, es menos I1, o sea, prima, I1 prima, I2, igual a esta cuestión. Entonces, si uno resuelve, le queda la ecuación final que puede que sea la fórmula que tú tenés, ¿sí? Es la siguiente. Pero ¿te hace sentido este asunto? Sí, sí, sí. 0,2 segundos. Y ahí sí.
Entonces, la fórmula de nivel 3 es ya decir, mira, supongamos que yo solo conozco la I1, I1, ¿cierto? Entonces, I2 es I1 por I1 por E menos P de X. Bien. Esta es la fórmula de Abel final, ¿sí? Fórmula. ¿Te parece razonable? Sí, sí, sí. Eso. Entonces, habría que ver un ejercicio, ¿no? De esta cuestión y echar a correr la fórmula, pero el ejercicio real te lo voy a mandar para que lo hagas, para que deduzcas la fórmula. Es muy fácil, ¿sí? Ya. Em, Mira, te voy a anotar acá un ejercicio fácil de todo. Lo pillé por ahí por internet. Y dos primas. em, no sé si ponerlo con menos o con más. Lo voy a poner con más. Se pueden hacer los dos ejercicios, pero uno es más difícil que el otro. Esta ecuación, ¿sí? 4 dividido x cuadrado. Ya. Fíjate que ya está en la forma P, ¿cierto? Con P Ujú. de X y Q de X. Pero si te aparece algo acá, hay que hacer un paso más para ocupar la fórmula de esta forma, pero si no, yo tengo esta cuestión un poquito más general, ¿cierto? El P siempre fue la división de entre esas dos. Entonces tú podrías llegar y ocupar la fórmula acá. Pero aquí a veces te van a dar una solución y a veces no, ¿sí? Entonces, estrictamente uno tendría que buscar una solución, pero yo te voy a dar la base, ¿cierto? Eso sabemos que es solución. O comprobar, ¿sí? Ya. Entonces tengo una. Yo te dije, mira, cuando estemos en grado 2 teniendo dos independientes estamos listos. Pero Abel ya me hizo la pega, me dice, ¿tiene una? Sí. Usted ya sabe quién es I2. ¿Quién es I2? Bueno, esa fórmula de arriba, ¿cachai? ¿Me creí o no? Ujú. Eso es todo. Entonces, ¿quién es I1? X cuadrado. ¿Quién es la integral que tengo que calcular? ¿A quién? A la menos la integral de P. ¿Quién es P? Uno partido X, ¿cierto? Ujú. Uno partido X de X, ¿cierto? Y primero yo voy a hacer, voy a llegar y anotar nomás. Reemplazo para ocupar la fórmula para ganar familiaridad con la fórmula. Eso, po. Ya. Mira, ¿qué te parece? ¿Está difícil de calcular? ¿Fácil de calcular? ¿Cuánto vale esa integral de arriba? Eh, ¿Logaritmo? Logaritmo, Ah, sí. claro. Y esto es menos logaritmo natural de X. Pero este menos, Ah, verdad que después anulaban, me había olvidado. claro. No siempre, pero la persona que hizo este ejercicio dijo, pucha, voy a hacer buena onda con la gente. No, sí, pero los ejercicios que nosotros hacíamos también se anulaban. Porque la integral, esto en la práctica te van a quedar cuestiones horrorosas y seguro que hay que calcularlas numéricamente y todo. Pero como estamos estudiando, nos van a aparecer cosas calculables, ¿sí? Entonces, lo que te recomiendo es entender en la jerga esta cuestión que te estoy diciendo. Porque como tengo una ecuación que es solución, yo necesito dos que sean independientes. Abel, en este caso, si es que tengo una, me da la otra, ¿cachai? Es como muy condicional, te tenés que acordar de esos estilos, de los resultados en el fondo. Por eso es importante que los tengas escritos o que los podamos leer en un libro. Porque aquí ya no sé si te parece muy interesante el ejercicio. Me va a quedar, se muere con eso, me va a quedar uno partido X, me va a quedar el de X a la 5, ¿cierto? Y la integral de esa cuestión es X a la menos 5 tiene que ser más uno a la menos 4
dividido menos 4, ¿cierto? Sí. Eh, más una constante. Ah, aquí yo no me he fijado con las constantes como son de cuidadosos estos tipos. Creo que les da lo mismo. Ya. Tengo la impresión, pero no sabría decirte por qué uno puede ignorar la constante. Eso, ¿qué te parece? Ya. Entonces, Bueno, lo, Abel simplemente es un caso súper particular de cuando tengo ciertas condiciones, te puedo vomitar la segunda función una vez que conozcas la primera. Eso. Y cuando yo te digo, tiene que vomitar la segunda función, ¿por qué? ¿Quién es la segunda función? Por todo este rollo. Tiene dimensión 2, entonces me basta con encontrar otra que sea independiente, bla, bla, bla. Esto es el método de Abel, ¿sí? Entonces lo único que hay que hacer es que tu ejercicio es saber reconocer cuál de todos los casos es nomás. ¿Sí? No sé si te quedan dudas. ¿Sí? no, Yo ni una. lo dejaría hasta acá porque nos falta el paso Sí, final, ¿sí? El paso final, en el fondo nosotros nos volvimos expertos em, en resolver homogéneas. ya. Todo lo que sigue, lo que tú me comentaste que es como variación de parámetros, Sí, es el em, único otro método que tenemos. Abel, constante y variación de parámetros. claro, todo esto y constante y bla, 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 son como menjunjes de la cuestión. Esto nos faltaría ver en particular qué es. Es como cuando no nos funciona nada, lo buscamos por adivinanza en el fondo. ¿Cachai? Ujú, Es porque ya. hay soluciones usuales. Eso es todo. La variación de parámetros es, mira, yo sé que esta cuestión tiene que ser alguna combinación lineal de senos de x y cosenos de x, o a lo mejor es alguna combinación lineal de e a la x y con un número ahí con otro número. ¿Y qué es la variación de parámetros? Encontrar esos parámetros. ¿Cachai? Es muy tonta, es muy bruta. Entonces, Ujú. no es tan bacán como la cuestión que vimos ahora. Eso, ¿te tienes que lo dejamos hasta acá? Yo te Sí, diría que tendríamos que tener al menos una clase más de ecuaciones diferenciales como para redondear y ver que en sí, sí. verdad, Yo creo que el miércoles la podría tener, yo creo. sí, ¿no? Ahí tú, Ya, cuando sea. Ya, pero eso, bueno. Ya, dejémosla. pues, que Si estés te bien. quedan dudas, me avisáis, po, ¿sí? O si Ya, tenéis algún ejercicio que queráis como ver resuelto o algo así. ya, ahí yo te lo Así. mando cualquier cosa. Ya, Ya, pues, bueno. Ya, pues, ya. que estés bien. Chao, chao. Chaito, ¿eh? Cuídate.